Sí, se vuelve a hablar de la mini reina de belleza que acabaron con su vida esa Navidad del 1996 en su casa Los Ramsey, que eran el retrato ideal de la pareja próspera con 2 hijos, una imponente mansión en Colorado, en los Estados Unidos, y todo se quebró en 1000 pedazos cuando JonBenét Ramsey, de 6 años, fue encontrada muerta en el sótano de su casa en el 1996. La niña tenía 6 años, pero parecía una verdadera mini beauty, de largo pelo dorado, ojos azules. Con solo 6 años ya había aprendido a posar, imitaba a las modelos, actrices adultas, llevaban esas numerosas ocasiones y fotos que tenemos en las redes, uñas pintadas de rojo, labios estridentes, sombra, máscaras de pestañas, tacos incluso, y evidentemente no faltó la gente que cuestionara todo esto por bajo de la conducta de Patsy Ramsey, que era su madre. Y es que los padres, en este caso más bien su madre, habría convertido a su hija en una muñeca de carne y hueso para perseguir sus caprichos. Sabemos que JonBenét ganó muchos títulos para su cortísima vida: American Royal Miss, Colorado State All-Star Kids, también el Little Miss de Charlevoix. Demasiados premios, sí, demasiada exposición, pero también demasiada frivolidad para una infancia normal de una niña de 6 años. El miércoles 25 de diciembre de 1996, la familia Ramsey cenó temprano con un matrimonio amigo, Philip y Priscilla White, y a las 9:30 de la noche ya habían vuelto a su casa. El jueves 26 de diciembre de 1996, un día después, antes de las 6 de la mañana, Patsy bajó las escaleras desde su Master Suite y al pie del segundo tramo encontró una carta de 3 carillas escrita a mano. Era un pedido de rescate y en ella exigían $118,000, una suma demasiado parecida, que se vería después de la policía, a un bono que había recibido su marido John Ramsey un tiempo antes para devolverles a su pequeña. Es verdad que pocas veces se habla de los Stein, pero hoy también vamos a hablar de ellos, y es que los Stein fueron las últimas personas que vieron a JonBenét Ramsey con vida cuando los Ramsey le llevaron los regalos de Navidad esa misma noche. Si no fue toda la familia, fue Susan Stein, que de hecho sale en una entrevista. Doug Stein era el mejor amigo de Barky y testificó también ante el gran jurado. Otro punto es que los Ramsey y los Stein estuvieron de vacaciones juntos en New York a principios de mes, pero fueron los únicos amigos de la familia que no estuvieron presentes en la casa el día 26. Los Stein vivían más cerca de los Ramsey que cualquiera de los amigos que fueron llamados a la casa aquella mañana. John Ramsey le dijo a la policía que eran solo amigos casuales, pero los Stein se habían mudado a Atlanta con los Ramsey después de los hechos y ambos esposos trabajaban juntos. Tanto Susan como Glenn dejaron trabajos bien remunerados con millones en activos. Susan Stein supuestamente le dijo a una amiga que escuchó a Doug y a Barky hablar sobre la muerte de JonBenét Ramsey y que sonaban como si estuvieran hablando de un programa de televisión. Describía la discusión sobre el tema del estrangulamiento manual como muy fría. De hecho, también el 23 de diciembre la policía respondía a una llamada silenciosa al 911 en la casa de los Ramsey durante una lujosa fiesta que había, una llamada que fue discutida enormemente, y Susan Stein parece que lo recibió en la puerta y les dijo que se trataba de una llamada por error, ya que alguien estaba tratando de hacer una llamada para pedir medicamentos y accidentalmente llamó a la línea de emergencia. De hecho, en aquel momento se dice que Susan no permitió que la policía entrara a su casa. Otro punto es que Susan Stein se metió en muchos problemas por hacerse pasar por jefe Wagner en varios correos electrónicos que enviaba a personas como Steve Thomas y Charlie Brennan. Y otro punto más es que Susan fue descrita como el pitbull de Patsy. Por lo que vemos en muchos puntos parece que cambia un poco la perspectiva de lo que habían dicho los Ramsey del tema de los amigos casuales. Parece un poco que realmente no eran los amigos casuales que realmente decían en los primeros momentos. Salió incluso una información después de los hechos diciendo que la policía de Boulder había ordenado a un amigo de la familia de los Ramsey que dejase de enviar correos electrónicos falsos que decían ser del jefe de Mark Wagner. Las autoridades enviaban a Susan Stein una carta diciendo que los correos habían sido rastreados hasta su computadora y señalaban que, bajo la ley de Colorado, la suplantación de identidad criminal era un delito bastante grave. Wagner dijo que algunos de los correos electrónicos eran absurdos y claramente no eran de él, pero que otros podían constituir suplantación de identidad criminal. Stein de Atlanta era una amiga cercana de John y Patsy Ramsey, los padres de JonBenét, y dijo que envió los correos claramente falsos como una broma que ninguna persona razonable tomaría en serio. Unos correos que se enviaron en un intento de ser
graciosos? Dijo Stein en una entrevista telefónica a los medios de comunicación, dijo que nunca hubo intención de engañar a nadie y en general se trataba de correos privados. Para muchos sospechaban que en la primavera del año 2003 Barkey y el joven de los Stein jugaron con una vieja cuenta de correo electrónico que habían creado como broma y Susan asumía después la culpa. Porque a pesar de la recurrencia del cáncer de Patsy en el año 2002, el otoño del 2003 los Ramsey dejaron a su familia y a los Stein en Atlanta y se mudaron a Charlevoix. Barkey cambió de escuela secundaria y comenzó su tercer año allí. Su padre decidió de repente postularse para otro cargo sin éxito y el otoño después de que Barkey se graduara de la escuela secundaria en 2005, Patsy se mudó a la casa de su padre en Atlanta, donde moría en junio del 2006. Incluso en el tema de los amigos ocasionales que había dicho John Ramsey en el 1998 sobre los Stein, John, Patsy y Barkey se mudaron a la casa de los Stein solo unas semanas después del crimen de John Bennett y se quedaron allí durante varios meses. Incluso es que la policía ofrecía a los Ramsey seguridad para acompañar a Barkey de ida y vuelta a la escuela. Ellos rechazaron esa oferta y Susan Stein renunciaba a su trabajo como directora adjunta para proporcionar seguridad en nombre de Barkey. También hay que decir que muchos se habían comentado que después de los hechos habrían aparecido unas huellas de bicicleta que supuestamente era de Doug Stein, que estaban en la nieve a la mañana siguiente, lo que sugería que había venido a la casa de los Ramsey. Hay muchas personas que sacaron teorías por la que no hubo acusaciones como tal, aunque el gran jurado la había recomendado, es porque había menores involucrados en el caso, y acusar de esto significaría revelar la identidad de un menor. La de Barkey ya se había revelado, porque era parte de la familia. Así que la teoría de esta persona era que Stein era el otro mencionado y que la muerte de John Bennett Ramsey fue el resultado de que Doug y Barkey se metieron en algunos problemas y las cosas salieron mal. Esta era una teoría interesante para algunos, o quizás plausible, y que tendría sentido el por qué no enviaron a Barkey con los Stein, sino que lo enviaron con los White. Es curioso porque luego se filtró unas fotografías de 2 latas de refresco que iban en sintonía con esta teoría, para muchos interesante quizás, aunque nunca se llegó a analizar mucho más allá, pero sí que es cierto que esas 2 latas, etcétera, y otras fotos que quizás parece que no venían tanto a cuento, y por supuesto lo que os decía de esas marcas en la nieve de una bicicleta. Llevamos varias semanas comentando algunas de las teorías sobre el caso de John Bennett Ramsey, pero vamos hoy con los pensamientos de John Douglas, que es un agente retirado del FBI conocido por ayudar a todos los pioneros de la elaboración de perfiles de conducta criminal. Sabemos que fue contratado por la familia para dar su opinión profesional y a pesar de los informes en contra, nunca daba un perfil psicológico del criminal porque no tenía acceso a toda la información necesaria. Al parecer, el departamento de policía de Boulder se mostró bastante combativo con John Douglas y se mostró reacio a darle acceso a toda la información recopilada, y también después de que comenzara a rechazar los pagos de la familia, llegó a la conclusión de que un intruso era el culpable y que el motivo era una venganza personal contra John Ramsey. Pero vamos con los puntos clave que él resalta en sus libros. Lo primero es la pregunta de qué lesión se produjo primero, el traumatismo craneal o el estrangulamiento con garrote. Y es que John Douglas afirma que en el caso del traumatismo contundente en el cráneo, el 99% de las veces hay salpicaduras de sangre por muy fina que sea esta misma. Los investigadores nunca encontraron ninguna huella en la casa, en las paredes, ni siquiera un arma, ni en otro lugar de los hechos. Suponíamos que era posible que los investigadores no lo hubiesen visto, pero al parecer revisaron la casa con lupa minuciosamente y nunca encontraron ni una mota. Hasta el día de hoy tampoco nadie está seguro de en qué habitación fue asesinada la niña. Entonces, ¿cómo es que tuvo una fractura de cráneo masiva de la que nunca salió sangre? Fácilmente, si su corazón ya había dejado de latir basándose en esto y en la hemorragia parcial. Este investigador concluía que la estrangulación mediante garrote se produjo primero. Esto iba en contra de la teoría de que un miembro de la familia la había golpeado accidentalmente o a propósito y luego montaba la escena con el garrote. Pero realmente es que en este caso no hay nada claro. O sea, de todas las cosas que podemos llegar a comentar, siempre hay 2, 3
o 4 versiones. O sea, en el tema de que John Douglas afirme que el 99% de las veces que hay salpicaduras de sangre, etc., el informe de autopsia decía lo siguiente: no se identifica ningún traumatismo en el cuero cabelludo, el cráneo fue hundido sin sangrado externo. Lo que pasa es que nuevamente en el informe de autopsia dice: según la cantidad de hemorragia interna que había en su cráneo, el golpe en la cabeza se produjo aproximadamente 1 hora antes de su muerte. El problema aquí es que esto es un hecho muy controvertido, o sea, algunos patólogos forenses argumentan que no hubo suficiente hemorragia interna, dado el tamaño de la fractura del cráneo, como para que se produjese antes de la muerte. La teoría policial de los hechos se inclinaba por el golpe en la cabeza primero, tal vez porque tenía más apoyo de expertos médicos que la otra alternativa. Pero vamos con el segundo punto de John Douglas en cuanto al trauma que tenía en las partes John Bennett Ramsey. No proporcionaba ninguna razón específica que lo llevara a esta conclusión, pero él afirmaba que el trauma vagin ocurría muy cerca o durante el crimen. Creía que un experto forense, probablemente podría decir que las heridas no mostraban signos de curación, pero aparentemente ha habido algunas afirmaciones de que las heridas podrían haber sido causadas por andar en bicicleta o otras cosas. De todos modos, John parecía ver eso no tanto como un acto de gratificación sex, sino como un juego de poder controlar o castigar. Aún así, con todo esto hay demasiada controversia. El tema de la nota de rescate. Independientemente de quién cometió los hechos, John Douglas parece estar seguro de que la nota fue escrita antes del crimen. Podríamos imaginar una escena en la que el intruso entró mientras los Ramsey estaban fuera, caminó un rato por la casa y escribió la nota a su aire. Para él no podía imaginar una escena en la que un padre, según todos los indicios, amoroso, mataba accidentalmente a su hijo y luego tenía los medios para escribir una nota de 3 páginas salpicada de citas de películas. Douglas también notaba que en ninguna parte de la nota se menciona a John Bennett por su nombre. Suponían que eso podría deberse a que el intruso realmente no la conocía o probablemente ni siquiera sabía cómo escribir su nombre. Vamos con el punto 4, que eran algunos escenarios que a John Douglas le parecían absurdos. Él cita en el libro: cariño, maté a John Bennett sin querer en un ataque de ira. No sé qué pasó, ¿qué deberíamos hacer? John se recompone lo suficiente para preguntar qué pasó. Patsy describe cómo John Bennett salió volando por la habitación y se golpeó la cabeza contra el borde de la cómoda. Decía: está bien, dice John, mejor la llevamos a urgencias y decimos que fue un accidente. No, discrepa Patsy. ¿Qué pasa si ven la huella de mi mano en su cara o en su hombro, espalda, donde sea, y se dan cuenta de qué pasó realmente? Y John le dice: está bien, tienes razón, será mejor que hagamos que parezca un secuestro fallido. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Necesitaremos un arte de rescate y tendremos que hacer que parezca que el secuestrador la acabó con su vida. Vamos a atarle las manos, hacer un garrote alrededor de su cuello para estrangularla, y por si el secuestro no es lo suficientemente creíble, supongo que sería mejor hacer que parezca que fue abus sexmente. Además, John Douglas considera extremadamente improbable que John Ramsey fuera un pedófilo, que hubiera estado a bus de su hija durante tanto tiempo. No veía ninguna prueba que pudiera siquiera indicarlo. Decía: la gente no se comporta en el vacío, es decir, con ese tipo de individuos suele haber algún tipo de indicio o prueba de quiénes son realmente. No solo toda su familia y su exmujer fueron interrogadas exhaustivamente por los investigadores, sino que también fueron objeto de un intenso escrutinio por parte de los medios de comunicación, y nadie fue capaz de encontrar ningún tipo de prueba de que hubiera sido abus de John Bennett, de sus otros hijos incluso, o de cualquier otro niño. Douglas afirma además que estas personas nunca se despiertan un día y deciden abus de un niño o niña. Siempre hay una preparación previa. Basándose en las pruebas que había visto y leído, John Douglas cree que el asesino de John Bennett Ramsey era un hombre blanco relativamente joven que tenía un rencor personal contra John Ramsey y que pretendía llevarlo a cabo profanándole y robándole lo más valioso que tenía en el mundo, su hija. Entró en la casa mientras la familia estaba fuera, ya sea por sótano o con una de las muchas llaves desaparecidas de la casa, llevando consigo una pistola eléctrica, un rollo de cinta adhesiva y un carrete de cuerda. Su intención era incapacitarla, secuestrar y abus de ella. La exigencia de rescate fue una idea de último momento y podría explicar por qué estaba escrita en los materiales que se encontraron en la casa. No tenía intención de cobrar una suma tan baja, solo estaba tratando de mostrar algo y posiblemente de despertar sospechas sobre los Ramsey. También era posible que ya hubiera escrito una nota de rescate más corta y concisa, pero que, dada la cantidad de tiempo que tenía para sí mismo, escribiera una más larga. Subió a la habitación de John Bennett, la incapacitó con una pistola para
paralizante Air Taser, que no habría hecho mucho ruido, le tapó la boca con cinta adhesiva y luego la llevó escaleras abajo. Comenzó a estrangular durante o inmediatamente después del abuso y ya sea intencionalmente o no le provocó la muerte. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, terminó el trabajo con un rápido golpe en la cabeza y en lugar de llevársela, huyó de la casa muy rápido. Así que en la conclusión personal de este hombre, que creía que todavía no estaba seguro del todo sobre el caso, y es que hay mucha gente que evidentemente se inclina por el tema de la familia, suena muy raros muchas cosas que ellos han dicho, hay otros que se inclinan por la teoría del hermano, pero también hay otros que se inclinan por la teoría del intruso. De hecho, John Douglas también compara este hecho con la desaparición de Annie Haring. En ese caso, Annie, que tenía 73 años, desaparecía de su adinerada casa de Jackson, Mississippi. Cerca de la puerta dejaba una nota de rescate en la que se exigía que su marido Robert pagara daños y prejuicios a 12 personas. Todos ellos eran antiguos propietarios de franquicias de una empresa que Robert había adquirido y habían sufrido daños económicos. Como predijeron los investigadores, una de las 12 personas nombradas en la nota era probablemente el secuestrador, un hombre llamado Newton Alfred Wynne, que estaba al borde de la bancarrota tras una demanda fallida contra Robert. Era probable que el motivo no fuera el dinero en absoluto, sino la pura ira, la necesidad de venganza, y así se consumió. Wynne fue condenado por conspiración, extorsión y perjurio, pero Annie nunca fue encontrada y hasta el día de hoy nadie fue acusado de su crimen. John Douglas del FBI decía: ¿podría ser esto algo similar a lo que le ocurrió en el caso a John Bennett? El hecho de que acabaran con su vida antes de que se pudiera pagar el rescate podría indicar que el dinero nunca fue el verdadero motivo. Pero, como supuso John Douglas, era probable que estuviésemos ante un criminal poco sofisticado, desorganizado y probablemente muy joven, por lo que determinar un motivo sería difícil porque, para empezar, este individuo no actúa de forma muy lógica. Pero realmente hay muchos investigadores del caso de John Bennett Ramsey que no confían para nada en John Douglas, porque la familia lo contrató para que hiciese un perfil y por supuesto dijo, bueno, si el perfil los hubiera identificado a ellos, lo habría dicho, y procedía a escribir página tras página sobre lo maravillosa que era Patsy Ramsey y básicamente sugería que ninguna mujer que llevara una cruz alrededor del cuello y fuera tan obviamente cristiana podría haberle hecho eso a su hija. Sin embargo, en uno de los libros, creía que era de los casos que aún nos perseguían. En el mismo libro se esfuerza mucho para decir que Lizzie Borden debía haberlo hecho porque se escondió en la casa esperando cometer los crímenes. Realmente para muchos la nota de rescate es la parte más problemática del tema de la teoría del intruso. Parecía la letra de Patsy. Muchos expertos lo dijeron. No se leía como una nota de rescate real. Y es que las puntualizaciones de este caso de Douglas están bien, pero el tema de la pistola eléctrica, sabemos que cuando alguien recibe una descarga eléctrica se agita un poco, incluso grita, alguien lo hubiese escuchado. No es tan silencioso como para someter a nadie. La nota de rescate sí que sorprende la similitud entre esa nota de rescate y la del caso de Brian Wells, no en el contenido, sino en la extensión y también el tema de la confusión. La nota contenía citas de películas, no citas directas. Las citas de películas populares se deslizan en el léxico común y alguien podría usarlas sin pensar en la atribución. El desperfilador también del FBI, Robert K. Riesler, no estuvo de acuerdo en absoluto con la evaluación de Douglas. El tema de la referencia de Patsy a sureña sería más bien una forma de proyectarse a sí misma en el papel de víctima, aunque la nota parecía estar dirigida a John Ramsey. Ella se veía a sí misma como la víctima, diciendo: mi bebé está fallecido. Pasaron cosas raras con el tema de los niños. Leíamos que la criada había encontrado un montón de sustancia fecal en la cama de John Bennett y que Barkey untaba eso con otras cosas. Tampoco gustaba, especialmente hablando de Jean Clemente sobre el crimen de John Bennett. Para muchos la teoría es que Barkey supuestamente bajó a tomar un refrigerio de medianoche y a jugar con sus regalos de Navidad y John Bennett también bajó. Su almohada estaba en la cocina o en el comedor. Recordamos muchas veces que bajaba de su habitación con la almohada a cuestas, o eso decían sus padres. Barkey ya estaba celoso por los regalos de Navidad. Sabemos el tema de las heces en los dulces navideños de John Bennett, y es que Barkey y John Bennett deciden ir al sótano, donde hay más regalos. Todo esto para echar un vistazo. Se llevan la linterna incluso. Y es que para muchos en los Estados Unidos recuerdan cómo cuando éramos pequeños mi hermana y yo solíamos hacer esto, o cuando éramos niños bajábamos a escondidas las escaleras con una linterna para mirar los regalos, y creen que esto es lo que pasó en el caso de la niña y por supuesto su hermano Barkey de 9 años. Y es que Barkey y John Bennett peleaban a veces
y en este caso pasó eso. Y Barky golpeó a John Bennett con la linterna y acabó con su vida. Y luego John y Patsy encontraron a John Bennett y ayudaron a encubrir todo el hecho. Y es que para muchos, poniéndonos en lugar de esa familia y por supuesto en la de esos niños, si esta teoría llega a ser cierta, la emoción de aquella Navidad de 1996 andando a escondidas con una linterna y sin padres hace que el crimen sea muchísimo más desgarrador. Y es que las estadísticas sobre crímenes de niños, especialmente cuando se encuentran en casa, casi el 100% es por parte de la familia. El final de la llamada al 911, raro. El hecho de que Patsy escribiera la carta, raro. Todos los objetos utilizados eran de dentro de la casa. Extraño. No hay señales de entrada o de salida de la misma. Patsy todavía llevaba ropa del día anterior cuando llegó la policía. El extraño comportamiento en la misma casa, fingiendo tener la cabeza entre las manos pero mirando a la policía con los dedos. La negativa total de la familia a cooperar con la policía, la misteriosa desaparición de John durante 1 hora y media por la mañana. Él también les dijo a sus hijos mayores que había encontrado el cuerpo a las 11 de la mañana y luego de nuevo a la 1, cuando realmente lo habían hecho supuestamente. Las extrañas palabras de John cuando la encontraron diciendo no quería matarla y la envolvió con una manta, y el hecho de que fuera directamente a esa habitación cuando la policía le dijo que buscara por toda la casa y de arriba abajo. Es que hay que decir que había pruebas concluyentes del tema de la casa, de que el acorde provenía del interior de la misma casa, y es que Patsy compró algo en una tienda donde se vendió esa misma cuerda por el mismo precio. Una pregunta bastante agrandada aquí, y si realmente estas teorías de estos investigadores sobre el tema del intruso, que no fuese nadie de la familia Ramsey, nos preguntamos hasta qué punto se investigó a los compañeros de trabajo de John Ramsey. Y es que realmente no podemos encontrar muchos recursos que digan cuán exhaustivamente se investigó a los empleados de John Ramsey en la investigación por el crimen de John Bennett. La razón por la que nos preguntamos esto es que al leer la nota de rescate, muchos tienen la fuerte sensación de que la persona que la escribe buscaba lastimar a John, más que cualquier otra cosa. Para muchos le llamaba la atención algunas cosas que apuntaban hacia un compañero de trabajo de John Ramsey. Sabía el monto exacto en dólares del bono de Navidad de John, ese bono que siempre se entregaba en forma de cheque en papel que se dejaba sobre un escritorio. ¿Quién podría decir que la persona que lo entregó no lo abrió primero y vio el monto? ¿O alguien de contabilidad? ¿O incluso solo algunos chismes de oficina que circulaban sobre el monto de aquel bono? Nunca mencionaban a John Bennett por su nombre, siempre decían tu hija. Si fuera alguien obsesionado con John Bennett, creíamos que al menos habría mencionado su nombre alguna vez, pero eso no sucedía. ¿Y si nunca supieron su nombre? John tenía fotos de sus hijos en la oficina, presumía de ellos en el trabajo, la gente sabría que adoraba a sus hijos, pero tal vez no supiese ni sus nombres, sino que eran particularmente cercanos. Otro punto más es que para muchos creen que el intruso estaba en la casa antes de que los Ramsey regresaran esa noche de fiesta de Navidad. Eso era 1996, por lo que no habría sido inusual que John tuviese un calendario de escritorio y que para muchos estaban seguros de que en él figuraban sus compromisos sociales. La persona solo tendría que mirarlo para ver toda la familia y allí estaría esa noche. Y es que si hubiese sido un compañero de trabajo de John, para muchos sienten que podría haber sido alguien más joven, tal vez un empleado de sala de correos que tenía acceso al correo interno y a la oficina del padre y a quien John en algún momento le había tratado con condescendencia, quizás avergonzándolo o haciéndolo sentir de menos, y que así quiso lastimar a John. Aún así, la cantidad de personas al azar que podrían haber sabido del tema de la cantidad de los 118.000 euros era una cantidad demasiado enorme. Tal vez un camarero de un restaurante escuchó a Patsy decirle a un amigo durante un almuerzo que creía que debían reducir su retención de impuestos. Tal vez un empleado de oficina de John lo escuchó decir, tener una conversación telefónica con su asesor financiero, y así podemos estar todo el tiempo. Tenemos el crimen más mediático de los años 90, hasta que llegó el crimen de la niña John Bennett Ramsey. Se trata de un suceso ocurrido en el 1996 y con sus propios detalles inquietantes. La muerte de la reina de belleza infantil es uno de los casos más populares y conocidos de nuestro tiempo. La pequeña de 6 años desapareció de su casa de Boulder, en Colorado, el 26 de diciembre de 1996. Se decía que su madre había encontrado una carta de rescate en la que se pedía un poco más de $100.000, una cantidad que justo su padre había recibido poco tiempo antes.
A las 5:52 de la mañana del jueves 26 de diciembre de 1996, Kimberly, operadora de la línea de emergencias del 911, recibió la siguiente llamada. 911 emergency. Police. What's going on? 15th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does gone. it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. Okay, I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, Please, there's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath, Please, okay? hurry, hurry, hurry. Patsy, 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 Patsy. Más tarde, esta operadora afirmaría que Patsy no llegó a colgar del todo el receptor y que después escuchó una voz masculina, o que quizás un total de 3 voces. Le pareció que algo no encajaba. El súbito silencio de Patsy le hizo pensar que todo seguía un guión. Poco tiempo después, alguien se identificó como un investigador. Le dijo que estaba sujeta a una orden de confidencialidad sobre el caso hasta que presentaron cargos. Nadie más volvió a ponerse en contacto con ella y no fue citada para declarar durante la audiencia del gran jurado sobre el caso que se celebró en el año 1998. También hay aquí una extraña coincidencia de que Kim, esta operadora, resultó ser la esposa de Mike Archuleta, piloto privado del marido de Patsy, John Ramsey, que poseía un aeroplano Bonanza V-35. Patricia Ann Ramsey, mejor conocida como Patsy, de soltera, nacida el 29 de diciembre de 1956, fue Miss Virginia Occidental a los 20 años. 3 años después se casó con John Bennett Ramsey, un hombre de negocios de éxito nombrado empresario del año en 1996 cuando su empresa Access Graphics había alcanzado los $1.000 millones en ventas. Nacido el 7 de diciembre de 1943, John se había casado en primeras nupcias con Lucinda Pash en el año 1966. Tuvieron 3 hijos, John Andrew, Melinda y Elizabeth, la mayor que falleció en un accidente de tráfico en el 1992. Y John y Patsy tuvieron un hijo llamado Burke y una hija llamada John Bennett. En la fecha de los hechos tenían 9 y 6 años respectivamente. Algo parecía no ir bien en la familia porque a los 4 años, sin haber pisado todavía la guardería, la pobre niña comenzó a participar en concursos de belleza, siendo Little Miss Charlevoix en el 1994, Little Miss Colorado en el 1995 e incluso en algunos premios de Navidad en el 1996. Atrás quedaban infinitas clases de francés, violín, canto y danza, así como incontables sesiones de maquillaje, manicura, peluquería o sastrería. Y aquí llegamos a la cena de Navidad de 1996 que se celebró en el domicilio de unos amigos íntimos de la familia Priscilla y Fleet White, a la que asistieron numerosos parientes de ambas familias, además de John, Patsy, Burke y John Bennett. Los Ramsey se marcharon entre las 8:30 y las 9:30 de la noche porque al día siguiente tenían que levantarse temprano para volar en su avión privado a su domicilio vacacional en Charlevoix, en Michigan. Antes de llegar a su domicilio, entregaron regalos a las familias de los Walker y los Stein. Lo que sucedió tras llegar a su lujosa mansión fue objeto de 1000 especulaciones. Lo primero que trascendió al exterior fue la llamada de Patsy al 911. A las 5:56 de la madrugada, solo 4 minutos después, se presentó en casa de los Ramsey el agente Rick French, a quien le abrió la puerta la propia Patsy con el mismo maquillaje y el mismo vestido de la noche anterior. A pesar de que la nota de rescate podría llamar a la policía, de lo que se hizo caso omiso, los Ramsey se pusieron en contacto con las familias de los White y los Fernie, que se presentaron en el lugar de los hechos.
A las 8:10 de la mañana llegaron los detectives Linda Arndt y Fred Patterson. Pero no sería hasta la 1 de la tarde que la propia Arndt sugería a John Ramsey que hiciera un recorrido por toda la casa en búsqueda de cualquier indicio sospechoso. John Ramsey se dirigió de inmediato al sótano en compañía de su amigo Fleet White y al entrar en la bodega, John gritó: ¡Oh, Dios mío! Oficialmente acababa de aparecer el cuerpo sin vida de John Bennett, envuelto en una manta, con una ligadura en una de sus manos por encima de la manga y otra profundamente incrustada en el cuello. Invisible a simple vista, la infeliz niña tenía también una enorme fractura en el cráneo. Ahora bien, ¿cuál había sido la causa de la muerte? ¿La fractura o la estrangulación? ¿Por qué habían acabado con la vida de la niña 2 veces y de 2 maneras distintas? La orden de registro, gracias a la bulia de la fiscalía, no se consiguió hasta las 8 horas de la tarde. 23 minutos después, el forense John Meyer se presentó por fin en el domicilio de los Ramsey y casi 7 horas y media después del descubrimiento del cuerpo, Meyer solo estuvo 7 minutos y el doctor judeo-americano Werner Spitz, que también había intervenido en la investigación de los crímenes del presidente John F. Kennedy. También la revista Vanity Fair, en un artículo de Anne-Louise Bardack, publicado en octubre de 1997, citaba otras 2 teorías alternativas en las que estaría envuelto John Ramsey. La primera era que John había supuestamente matado a su hija tras un juego de índole sexual que salió mal. La segunda, que Patsy sorprendió a su marido abusando de la niña e intentando golpearlo con un objeto pesado, hiriendo por error a su hija. Después de citar que el Star había descubierto que se había descargado una gran cantidad de NOPOR en los ordenadores de Access Graphics, esa empresa de John Ramsey. Evidentemente una teoría es una teoría, pero se supone que hay que intentar cuadrar con las evidencias de las que se dispone. God bless America. 6-year-old pageant contestant JonBenet Ramsey was found strangled in the basement of her own home in Boulder, Colorado, the day after Christmas 1996. Inside Edition has been reporting on the case ever since. A story that is gripping the nation. It is the investigation of the murder of little JonBenet Ramsey. JonBenet's slaying is now one of America's greatest murder mysteries. 25 years later, after countless twists and turns, false leads, and dead ends, the case remains frustratingly unsolved. Es obvio que aún hay muchísimas cosas que tenemos que comentar del caso de John Bennett Ramsey. Por supuesto, aquí abajo en comentarios quiero saber vuestras impresiones a todo lo que hemos dicho en este reportaje, si ha habido cosas que ya sabíais, que no. Es evidente que hay mucha gente que sabe demasiado de este caso y que muchos de nuestros reportajes dicen que no hay nada nuevo, etcétera, pero obviamente para otros muchos que no han seguido el caso en profundidad, muchas de las cosas que comentamos por aquí pues pueden llegar a ser nuevas o interesantes a la hora de analizarlas nuevamente. Muchísimas gracias como siempre por verme, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos mañana con un nuevo vídeo.